Mi hija de 18 años necesitaba una cirugía urgente. Les pedí a mis padres que me respaldaran para un préstamo de emergencia. Rechazaron la petición, diciendo que no querían correr con ese riesgo. Poco después, se fueron a unas vacaciones de lujo de $15,000 con mi hermana y sus 3 hijos. No levanté la voz. Tomé medidas. 2 semanas más tarde, sus vidas comenzaron a desmoronarse. Soy Alicia, 38 años, madre soltera. Mi hija, Penélope, de 18 años, es mi mundo. Es una chica alegre, con sueños grandes y una energía que te contagia. Pero hace 3 meses, mi vida se vino abajo con una llamada. Era de un hospital. Penélope había tenido un accidente automovilístico. Un conductor borracho chocó contra su auto mientras ella volvía de la biblioteca. Me dijeron que estaba grave y que fuera ya. Llegué al hospital hecha un desastre. Penélope estaba en cuidados intensivos, llena de tubos, inconsciente. El médico me explicó que tenía la columna fracturada. Había 2 opciones, una cirugía cara, con un 98% de éxito y pocos riesgos, o una más barata, cubierta por el seguro, pero con un 20% más de probabilidad de problemas graves, como parálisis. La cirugía buena costaba $80,000. Yo no tenía ni la mitad de eso. Trabajo como asistente administrativa y mis ahorros son una broma. Pero no había duda, iba a hacer lo que fuera para darle a Penélope la mejor opción. Pasé la noche junto a su cama, pensando en cómo conseguir el dinero. Al día siguiente, llamé a mis padres. Ellos siempre han ayudado a mi hermana, Natalia, con todo, escuela para sus 3 hijos, un auto nuevo, lo que pidiera. Yo nunca pido nada. Siempre he sido la independiente, pero esto era por Penélope. Les expliqué la situación y les pedí que me respaldaran para un préstamo. No quería su dinero, solo su firma como garantes. Pensé que, siendo su nieta, dirían que sí sin dudar. No podemos correr ese riesgo, dijo mi mamá, con voz seca. Un préstamo así es mucho compromiso. Lo siento, Alicia. Mi papá agregó, la opción barata no suena tan mal. Penélope es joven, se recuperará. Me quedé helada. Colgué sin decir mucho, porque si hablaba, iba a explotar. Estaba furiosa, pero más que nada, dolida. Mi hija estaba luchando por su vida, y ellos hablaban de riesgos financieros. Unos días después, mientras buscaba soluciones, recibí un mensaje de Natalia. Era una foto de ella, mis padres y sus hijos en un aeropuerto, listos para un viaje al Caribe. Maletas de marca, gafas caras, sonrisas de revista. Vacaciones soñadas, decía el mensaje. Supe que un viaje así costaba unos $15,000. Mis padres, que no querían arriesgarse por Penélope, no tenían problema en gastar una fortuna en un viaje con Natalia y sus hijos. Eso me rompió, pero no llamé a gritarles. No hice un escándalo en redes. Decidí actuar. Primero, tenía que salvar a Penélope. Contacté a todos los que conocía, amigos, vecinos, excompañeros. Publiqué en un grupo local de redes sociales, explicando lo que pasaba. No esperaba mucho, pero la respuesta me sorprendió. Marta, la mamá de una amiga de Penélope, llegó al hospital con $500 y comida casera. No es mucho, pero es lo que tengo, dijo. Javier, un excompañero, me transfirió $1,000 con un mensaje, por Penélope. Hasta una señora desconocida, que vio mi publicación, me trajo $200 y una carta diciendo que su hijo había pasado por algo parecido. En una semana, junté $20,000. No era suficiente, pero me dio esperanza. Seguí buscando, hablé con el hospital, investigué organizaciones benéficas, pensé en vender mi auto. La cirugía estaba programada para dentro de 2 semanas y no iba a rendirme. Pero el dolor de la traición de mis padres no se iba. Durante años, yo había estado ahí para ellos. Cuando mi papá se quedó sin trabajo, les presté dinero. Cuando mi mamá quiso remodelar su casa, puse una parte. Nunca pedí nada a cambio. Y ahora, cuando más los necesitaba, me dieron la espalda. Peor aún, gastaron miles en un viaje mientras mi hija estaba en el hospital. Una noche, mientras estaba con Penélope, recibí una llamada de Samuel, un abogado amigo de mi abuela, que murió hace 5 años. Dijo que necesitaba hablarme de algo importante sobre Penélope. No entendía, pero accedí a encontrarme con él al día siguiente. Samuel me dejó en shock. Me contó que mi abuela había dejado un fideicomiso para Penélope, una buena cantidad para su educación y su futuro. Pero mis padres eran los fideicomisarios y nunca me lo habían dicho. Samuel sospechaba que habían estado usando ese dinero para sus cosas, como los viajes y los regalos para los hijos de Natalia. No podía creerlo. No solo me habían abandonado, sino que le habían robado a mi hija. La rabia se convirtió en algo frío, calculador. Penélope merecía justicia, y yo iba a asegurarme de que la tuviera. Contraté a Samuel como nuestro abogado y le pedí que investigara todo. Cada papel, cada transacción. Si mis padres habían tocado el dinero de Penélope, lo íbamos a descubrir. La cirugía de Penélope fue un éxito. Verla despertar, con esa chispa en los ojos, fue todo para mí. Los médicos dijeron que, con rehabilitación, podía recuperarse por completo. Fue un alivio inmenso, pero no podía olvidar lo que mis padres hicieron. O lo que no hicieron. Mientras Penélope empezaba su recuperación, Samuel y yo comenzamos a armar el caso. No iba a ser fácil, pero estaba decidida. Mis padres pensaban que podían ignorar a su nieta y salirse con la suya. Estaban equivocados. Cuando volvieron de su viaje, bronceados y felices, no tenían idea de que todo estaba a punto de cambiar. Samuel era un hombre metódico, de esos que no dejan cabo suelto. Me pidió que le contara todo lo que sabía sobre las finanzas de mis padres, por pequeño que fuera. La verdad, no sabía mucho. Siempre habían sido reservados con su dinero, pero desde la muerte de mi abuela, su estilo de vida había cambiado.
Viajes caros, regalos para los hijos de Natalia, incluso una camioneta nueva para mi papá. Yo nunca pregunté de dónde salía el dinero, porque asumí que eran sus ahorros o tal vez una buena inversión. Ahora, todo empezaba a encajar. Samuel comenzó a investigar el fideicomiso. Me explicó que mi abuela había dejado una suma considerable para Penélope, algo cercano a los $200,000, destinado a su educación y futuro. Mis padres, como fideicomisarios, debían administrarlo hasta que Penélope cumpliera 21 años. Pero Samuel sospechaba que habían estado desviando fondos mucho antes. Pidió acceso a registros bancarios, estados de cuenta y cualquier documento relacionado con el fideicomiso. No era fácil, porque mis padres no iban a entregarlos voluntariamente, pero Samuel sabía mover los hilos legales para conseguir lo que necesitaba. Mientras tanto, yo dividía mi tiempo entre el hospital y mi trabajo. Penélope estaba mejorando, pero la rehabilitación era lenta. Pasaba horas haciendo ejercicios con los fisioterapeutas y aunque a veces se frustraba, su espíritu no se quebraba. Voy a caminar otra vez, mamá, me decía, con esa sonrisa que me hacía creer que todo era posible. Esas palabras me daban fuerza para seguir adelante, no solo por su recuperación, sino por la pelea que tenía con mis padres. Una tarde, mientras estaba en el hospital, recibí un mensaje de mi mamá. Era una foto de ellos en un restaurante caro, con Natalia y sus hijos, brindando con copas de vino. Celebrando la vida, decía el texto. Me quedé mirando la pantalla, con el estómago revuelto. No respondí. No podía. Cada mensaje suyo era como una bofetada, un recordatorio de su indiferencia. Pero guardé la foto. Algo me decía que podría ser útil más adelante. Samuel me llamó unos días después con noticias. Había encontrado algo grande. Resulta que mis padres habían transferido dinero del fideicomiso a una cuenta personal a nombre de mi mamá. No eran pequeñas cantidades, decenas de miles de dólares en los últimos años. Parte de ese dinero se había usado para pagar el viaje al Caribe, la camioneta de mi papá y hasta la matrícula de los hijos de Natalia en una escuela privada. Era descarado. No solo le habían robado a Penélope, sino que lo habían hecho sin un ápice de culpa. Esto es suficiente para un caso civil sólido, dijo Samuel. Podemos demandarlos por malversación de fondos. Pero hay algo más. Creo que intentaron ocultar parte del dinero en una cuenta offshore. Si es cierto, esto podría escalar a cargos criminales. Me quedé en silencio, procesando todo. No quería solo recuperar el dinero de Penélope, quería que enfrentaran las consecuencias. Pero la idea de llevar a mis propios padres a la cárcel me pesaba. Samuel pareció leerme la mente. Alicia, esto no es venganza. Es justicia. Ellos tomaron decisiones egoístas que lastimaron a tu hija. Tú decides hasta dónde quieres llegar. Le dije que siguiera adelante. Necesitábamos pruebas de la cuenta offshore, y Samuel estaba decidido a encontrarlas. Me advirtió que el proceso sería largo y que mis padres no se quedarían de brazos cruzados. Son astutos, dijo. No van a admitir nada sin pelear. Pero yo estaba lista. Por Penélope, por todo lo que habíamos pasado, no iba a dar un paso atrás. Mientras Samuel trabajaba en el caso, yo seguí recaudando dinero para las facturas médicas. La comunidad no dejaba de sorprenderme. Un grupo de vecinos organizó una venta de garaje y donó todo lo recaudado, unos $1,500. Una profesora de Penélope lanzó una campaña en línea que juntó 3,000 más. Hasta un chico de su clase, que apenas hablaba con ella, llegó al hospital con $50 que había ahorrado de su trabajo de medio tiempo. Penélope siempre fue buena conmigo, dijo, tímido. Cada gesto, por pequeño que fuera, me recordaba que no estaba sola, pero no todo era fácil. Una noche, Natalia me llamó. No habíamos hablado desde el accidente, y su tono era puro veneno. ¿Qué te pasa, Alicia? Mamá y papá están preocupados porque no les hablas, ¿es por el dinero? No seas dramática, Penélope ya está mejor. Me quedé callada, apretando el teléfono. Quería gritarle, decirle que sus preocupaciones eran una farsa, que habían usado el dinero de mi hija para sus lujos. Pero me contuve. Natalia, no tengo tiempo para esto, dije, y colgué. Sabía que mis padres la habían puesto a llamarme, probando el terreno. No iba a caer en su juego. Días después, Samuel me dio otra bomba. Había conseguido un extracto de la cuenta offshore, gracias a un contacto en un banco internacional. Mostraba transferencias regulares desde la cuenta de mi mamá, disfrazadas como gastos administrativos del fideicomiso. Era una prueba irrefutable. Pero lo que más me dolió fue un detalle que Samuel encontró en los registros, una transferencia grande, hecha justo después del accidente de Penélope, para pagar el depósito del viaje al Caribe. No solo se habían negado a ayudarme, sino que habían usado el dinero de mi hija para financiar sus vacaciones mientras ella estaba en el hospital. Eso fue el colmo. Lloré de rabia, sola en mi auto, golpeando el volante. Pero luego respiré hondo y me dije que no era momento de derrumbarme. Penélope necesitaba que fuera fuerte.
Llamé a Samuel y le dije que quería ir con todo. Demanda civil, cargos criminales, lo que fuera necesario. Entendido, dijo. Vamos a armar un caso que no puedan esquivar. El siguiente paso fue notificar a mis padres. Samuel les envió una carta legal, exigiendo una explicación sobre el manejo del fideicomiso y advirtiendo sobre la demanda. No me sorprendí cuando respondieron con una llamada furiosa. Mi papá gritaba al teléfono: ¿cómo te atreves a acusarnos? Todo lo que hemos hecho ha sido por la familia. Mi mamá, en el fondo, lloraba, diciendo que era una traición. No me inmuté. Esto es por Penélope, dije, y colgué. Sabía que estaban nerviosos. Por primera vez, sentían que perdían el control. Penélope, mientras tanto, seguía avanzando. Ya podía sentarse sola y empezaba a mover las piernas con ayuda. Los médicos estaban optimistas, pero las facturas no paraban de llegar. Gracias a las donaciones, pude cubrir la mayor parte de la cirugía, pero la rehabilitación era otro gasto enorme. Cada noche, después de visitar a Penélope, me sentaba a revisar números, buscando formas de estirar el dinero. A veces, me sentía agotada, pero ver a mi hija luchando me daba fuerzas. Una tarde, mientras le leía un libro a Penélope en el hospital, ella me tomó la mano. Mamá, sé que estás peleando por mí. Gracias. Sus palabras me rompieron, pero en el buen sentido. Le conté, con cuidado, lo del fideicomiso. No quería cargarla con todo, pero merecía saber la verdad. Se quedó callada un momento, luego dijo: abuela siempre me quiso. No puedo creer que hicieran eso. Su voz tenía una mezcla de tristeza y rabia, pero también determinación. Vamos a ganar, ¿verdad?, preguntó. Claro que sí, respondí, aunque sabía que la pelea apenas empezaba. Samuel me mantuvo al tanto de los avances. La demanda civil estaba lista, y las pruebas de la cuenta offshore eran clave para los cargos criminales. Pero mis padres no se rendían. Contrataron a un abogado caro, probablemente con más dinero del fideicomiso, y empezaron a esparcir rumores entre la familia. Decían que yo era una desagradecida, que los estaba atacando por celos de Natalia. Algunos tíos me llamaron, pidiéndome que lo pensara mejor. Los ignoré. Ya no me importaba lo que dijeran. Esto era por Penélope, no por mí. Una noche, recibí un correo de Samuel con un documento que cambió todo. Era una carta escrita por mi abuela, encontrada en los archivos de su testamento. En ella, explicaba por qué había creado el fideicomiso para Penélope. Decía que siempre había visto algo especial en ella, una fuerza que le recordaba a sí misma. También mencionaba que no confiaba del todo en mis padres, pero los nombró fideicomisarios porque eran familia. Si algo sale mal, Alicia, protégela, escribía. Leer esas palabras fue como sentir a mi abuela a mi lado, dándome valor. Con esa carta, el caso se volvió personal. No solo era por el dinero, sino por honrar la memoria de mi abuela. Samuel dijo que la carta podía usarse en el juicio para mostrar las intenciones de mi abuela y la traición de mis padres. Pero también me advirtió: esto va a ser una guerra. Están desesperados y van a pelear sucio. No me importó. Estaba lista para lo que viniera. Mientras tanto, mis padres seguían actuando como si nada. Publicaban fotos en redes, presumiendo su vida perfecta. Pero yo sabía que era una fachada. La notificación legal los había sacudido, y pronto tendrían que enfrentar las consecuencias. Penélope, por su parte, seguía luchando, cada día más fuerte. Y yo, con Samuel a mi lado, estaba decidida a hacer justicia. El juicio estaba cerca, y aunque no sabía cómo terminaría, una cosa era segura: mis padres no iban a salirse con la suya. Los días previos al juicio fueron una locura. Samuel y yo pasábamos horas revisando documentos, preparando mi testimonio y anticipando las tácticas del abogado de mis padres. Era un tipo caro, de esos que te miran como si fueras un insecto. Samuel me advirtió que intentarían desacreditarme, pintarme como una hija desagradecida o una madre exagerada. No les des el gusto de perder los estribos, me dijo. Quédate calma, los hechos están de nuestro lado. Asentí, aunque por dentro estaba hirviendo. Penélope, mientras tanto, seguía con su rehabilitación. Ya podía dar pequeños pasos con un andador, y los médicos decían que su progreso era increíble. Una tarde, mientras la ayudaba a practicar, me preguntó por el juicio. No quería preocuparla, pero tampoco mentirle. Le conté lo básico, que íbamos a pelear por el dinero que su abuela le había dejado. ¿Y si perdemos?, preguntó, con esos ojos grandes que siempre me desarmaban. No vamos a perder, dije, más para convencerme a mí misma que a ella. Y si pasa, seguiremos adelante. Siempre lo hacemos. Sonrió, y eso me dio el empujón que necesitaba. El día del juicio llegó. Entrar a la sala fue como pisar un campo de batalla. Mis padres estaban sentados al otro lado, con Natalia a su lado. Mi mamá evitó mi mirada, pero mi papá me fulminó con los ojos, como si yo fuera la villana.
Natalia, con su ropa de diseñador, tenía una expresión de desprecio que me hizo apretar los puños. Samuel me dio un apretón en el hombro. Concéntrate, susurró. Y lo hice. El juicio civil empezó con Samuel presentando las pruebas, los extractos bancarios, las transferencias a la cuenta offshore, la carta de mi abuela. Cada documento era como un martillo golpeando su defensa. El abogado de mis padres intentó desviar la atención, diciendo que yo estaba exagerando y que el dinero se había usado para beneficios familiares. Pero Samuel no les dio tregua. Mostró cómo los fondos del fideicomiso pagaron el viaje al Caribe, la camioneta de mi papá y hasta los gastos escolares de los hijos de Natalia. El juez, una mujer de mirada seria, tomaba notas sin parar. Cuando me tocó testificar, sentí que el corazón se me salía del pecho. Conté todo, el accidente de Penélope, la cirugía que no podía pagar, cómo mis padres se negaron a ayudarme mientras gastaban miles en lujos. Hablé de la carta de mi abuela, de su amor por Penélope, de cómo mis padres traicionaron su voluntad. El abogado de ellos intentó hacerme tropezar, preguntándome por qué nunca había cuestionado las finanzas de mis padres antes. Porque confiaba en ellos, respondí, con la voz firme. Pensé que eran mi familia. La sala quedó en silencio, mis padres también testificaron. Mi mamá lloró, diciendo que todo había sido un malentendido y que nunca quisieron hacerle daño a Penélope. Mi papá, más agresivo, insistió en que el dinero era suyo para administrarlo como quisieran. Pero sus historias se contradecían, y el juez no parecía impresionado. Cuando Samuel presentó la prueba final, un correo electrónico entre mi papá y un asesor financiero discutiendo cómo ocultar más dinero en la cuenta offshore, su abogado se quedó sin argumentos. El veredicto llegó después de 3 días de deliberaciones. El juez falló a nuestro favor. Mis padres fueron declarados culpables de malversación de fondos. Se les ordenó devolver todo el dinero del fideicomiso, más intereses, lo que sumaba casi $250,000. Además, sus bienes, la casa, el auto, sus cuentas de retiro, serían embargados para garantizar el pago. Pero lo más impactante fue lo que vino después. El juez refirió el caso a la fiscalía para investigar posibles cargos criminales por el manejo de la cuenta offshore. Samuel me explicó que eso podía significar prisión. Salí de la sala temblando, pero no de miedo, sino de alivio. Samuel me abrazó y dijo, lo hiciste, Alicia. Pero yo sabía que no estaba sola. Penélope, mi abuela, toda la gente que nos ayudó, ellos fueron mi fuerza. Cuando le conté a Penélope el resultado, se puso a llorar. Abuela estaría orgullosa, ¿verdad?, dijo. Sin duda, respondí, con lágrimas en los ojos, pero la historia no terminó ahí. Unos días después, la fiscalía abrió una investigación criminal. Samuel había sido clave, entregando todas las pruebas de la cuenta offshore. Resultó que mis padres no solo habían ocultado dinero, sino que habían intentado transferir más fondos después de recibir la notificación legal, pensando que podían salvar algo. Fue un error fatal. La fiscalía los acusó de fraude y lavado de dinero. Esta vez, no había escapatoria, el juicio criminal fue más rápido. Mis padres, enfrentados a pruebas abrumadoras, aceptaron un acuerdo, 1 año de prisión, 3 años de libertad condicional y 200 horas de servicio comunitario cada uno. Además, tuvieron que pagar multas que acabaron con lo poco que les quedaba. Verlos en la corte, derrotados, no me dio satisfacción. Solo sentía un vacío. Eran mis padres, pero habían elegido el dinero sobre su nieta. Y ahora pagaban por ello. Penélope, mientras tanto, seguía mejorando. 6 meses después del juicio, ya caminaba con un bastón, y los médicos decían que pronto no lo necesitaría. El dinero del fideicomiso cambió todo. Pagamos las facturas médicas, aseguramos su rehabilitación y creamos un fondo para su universidad. Pero Penélope quiso hacer algo más. Quiero honrar a la abuela, me dijo una noche. Juntas, decidimos usar parte del dinero para crear un fondo de inversión en su nombre, destinado a ayudar a otras familias con emergencias médicas. Lo llamamos Fondo Esperanza, por el amor y la fuerza que mi abuela siempre nos dio. Natalia, por su parte, desapareció de la escena. Después del juicio, dejó de hablar con mis padres y se mudó con sus hijos a otra ciudad. Supe por un primo que estaba furiosa porque perdió el apoyo financiero de mis padres. No sentí lástima. Ella sabía lo que pasaba y nunca dijo nada. La familia se fracturó, pero no me importó. Penélope y yo éramos suficiente. Un día, mientras ayudaba a Penélope con sus ejercicios, recibí una carta. Era de mi mamá, escrita desde la prisión. Decía que lo sentía, que había cometido errores, que quería volver a ser parte de nuestras vidas. La leí, pero no respondí. Tal vez algún día pueda perdonarlos, pero no ahora. El daño que hicieron no se borra con una carta. Hoy, Penélope está a punto de empezar la universidad. Quiere estudiar medicina, para ayudar a otros como la ayudaron a ella. Yo sigo trabajando, pero ahora con una tranquilidad que nunca había tenido.
La comunidad que nos apoyó sigue siendo parte de nuestras vidas. Marta, Javier, la señora de la carta, los invitamos a una pequeña fiesta para celebrar el primer paso de Penélope sin bastón. Fue un día lleno de risas, lágrimas y gratitud. Mirando atrás, no cambiaría nada. La traición de mis padres dolió, pero nos hizo más fuertes. Penélope y yo aprendimos que la familia no siempre es de sangre, sino de corazón. Y mi abuela, desde donde esté, sé que está sonriendo. Porque su amor, su legado, venció al egoísmo. Y eso, más que cualquier dinero, es nuestra victoria.